Buenos días, gracias a todos por asistir. Mi nombre es Ana Cohen, soy presidente de Cohen Aliados Financieros y de Grupo Cohen. Hoy es 26 de enero del 2023. Tenemos el honor de que nos asista un poco para pensar, o nos lidere un poco para pensar, alguien que en la casa se quiere mucho. Tengo instrucciones de mi padre y fundador de la compañía, de mandar un abrazo especial a José Sciaba Zarrate, a quien le damos la bienvenida para que nos ayude a analizar un poco y a cotejar la visión que nosotros damos todo el tiempo con Martín de nuestro House View. La idea de hoy es abordar qué pasa con el mundo en el 2023, si va a haber desinflación sin recesión, y me voy a tomar la libertad, porque con la generosidad de siempre José me permitió resumir su extensísima bio para presentarlo, porque es una cosa extraordinaria, así que me tomé yo la atribución y él me permitió recortar algunas de las cuestiones, y que les voy a leer un poquito esto, y después le voy a dar la palabra a él sin mayores comentarios. Me voy a reservar los comentarios y las interrupciones del caso, ustedes ya me conocen, para después, pero quisiera que él arranque lo conceptual. Bueno, José Sciaba Zarrate se recibió de licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Buenos Aires, es máster en Teoría Económica del SEMA, es docente de posgrado de especialización de mercado de capitales que organizan el mercado de valores, bueno, ya ahora BIMA y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Dicta cursos de su especialidad en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, es miembro del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales, es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, también es miembro titular de la Academia de Mercado de Capitales, fue titular de cátedra de Elementos de Análisis Económico del Servicio Exterior de la Nación, fue profesor de cátedra en la Universidad de Belgrano, también en DITELA, la Maestría de Relaciones Internacionales, donde dio Finanzas Internacionales, fue ilustrísimo columnista en ámbito financiero durante muchísimos años, con el seudónimo que todos conocemos de Gordon Gekko, y su estudio Sciaba Zarrate desde marzo del 96 presta servicios de consultoría en economía y finanzas a clientes locales y del exterior. Espero haberte hecho el honor, porque la verdad es que era tan extenso que corté lo que pude. Pero bueno, básicamente, José, la pregunta que nos hacemos acá en Cohen es: ¿existe la posibilidad de la desinflación sin una recesión? ¿Existe el soft landing y hasta dónde? Me contabas antes de arrancar esto de algunas noticias que refuerzan un poco tu idea, pero no la quiero anticipar, así Bueno, que te doy la palabra y la bienvenida, y agradezco tu presencia entre nosotros. gracias Ana por la presentación, sobre todo saludos a Jorge, saludos a todos los que están ahí. Y vamos, como vos decías, rápido al grano de la cuestión. Empecemos por decir que el año 2023, que el año empieza, a mi juicio, el 1 de febrero, después de la reunión de la Reserva Federal. 2022 ha sido un año extraordinario, terrible desde el punto de vista de la rentabilidad y de los quebrantos que trajo aparejado, pero a la par muy fecundo en términos de realizar y concretar, si bien no determinar, tareas muy importantes que hacía muchos años había que hacer. Había que hacer una tarea de separar la maleza, la paja del trigo, de ver en realidad, de testear una suba de activos financieros internacionales generada en condiciones extremadamente generosas de liquidez, de asistencia, con tasas negativas o cercanas a cero, y todo eso planteaba muchos interrogantes, con una inflación en alza y desatada en la primera parte del 2022, los interrogantes eran mayores. ¿Es esto una burbuja? Fue una burbuja de muchos años, es una colección de burbujas iniciada cuando rescatamos a Lehman y tomamos medidas excepcionales y nunca dimos plenamente marcha atrás. Todo eso de alguna manera se puso a prueba en el 2022, y creo que el 2022, con la información sobre todo del final del año que estamos recolectando con tardanza ahora, nos permite tener, creo, una visión más equilibrada. Ya sabíamos lo malo del 2022, creo que hay muchísimo bueno que deja el final del año, y que además que tiene sentido de cara a las decisiones que uno tome hacia adelante. Empezamos o terminamos el 2022, yo diría, con una sensación de graves peligros. Digamos, si uno mira en Davos el reporte de riesgos globales del World Economic Forum, y uno compara con otros años, hay 101 menciones a la palabra colapso,
en ese informe, que es sustancialmente más de lo que había, por ejemplo, el año pasado, que creo yo que sí fue el año que vivimos en verdadero peligro. Por otro lado, empezamos el año con afirmaciones muy insistentes del Interrumpo, fondo. José, Sí, una cuestión. Si sí. lo que estamos pretendiendo ya mostrar una presentación, porque no la estamos viendo. Ah, exacto. Vamos a pasarla. Porque me acordé que Sí, ayer me habías contado y vimos esa exacto, diapositiva. Entonces me parece exacto, que... exacto, exacto. Es una presentación para ir acompañando y pudiendo responder tus Exacto, preguntas, Ana. perfecto. Pero lo que quería mostrar es eso, digamos, hay en la reunión de Davos, que está un poco devaluada, solo fue un líder mundial, Olaf Scholz, esta vez, pero en ese informe, que es un paneo muy amplio de los riesgos que ven los líderes hacia adelante, hay 101 menciones a la palabra colapso, que es excepcional desde toda definición. E inclusive sorprende con respecto a las menciones que había en el informe del año pasado, cuando el año pasado creo yo que los riesgos eran mucho, mucho más graves. Ahora, si bien los problemas no se han solucionado, muchos están encarrilados y encaminados satisfactoriamente. Ese es un punto. Otro punto es, si uno hace memoria, 3 semanas atrás estábamos bajo una especie de bombardeo del Fondo, del Banco Mundial, alertándonos que el 2023 iba a ser peor que el 2022. Georgieva diciendo 2/3 del mundo van a estar en recesión, los países más importantes van a estar en recesión. Creo yo que es posible que los números, cuando uno toma data y compara promedios, hay arrastres, hay inercia estadística que haga que los números finalmente en el 2023 no sean tan buenos o sean peores que los del 2022, pero creo que una visión en tiempo real obliga a pensar diferente. Han pasado 20 días, en Davos también, Georgieva el viernes pasado decía, bueno, la cosa por fortuna no es tan grave como temíamos. Dice hace 2 meses, pero la verdad que lo repetía hace 20 días. Ha habido un cambio. Georgieva habla más de la situación económica internacional que de los mercados internacionales, pero digamos, si hacemos memoria, pasamos un diciembre esperando algún rally de la bolsa que convalidara las mejores noticias que teníamos, por ejemplo, en materia de inflación, y tampoco hubo ningún rally de Santa Claus. La recuperación que vimos recién en enero. Creo que ahí también hay un dato importante, porque tenemos, creo yo, que estar abiertos a la posibilidad de mejorar nuestra visión de cómo viene el año. Y el punto más reciente es un punto de ayer, el que vos citabas, el Banco de Canadá, que fue el primero en hacer ajustes de tasas importantes. Ayer hizo una suba de tasas de 1/4 de punto. Finalmente terminó subiendo la tasa exactamente lo mismo que ha hecho la Reserva Federal, 425 basis, y es el primero de los bancos centrales del G10 en decir, ahora hacemos una pausa. No hemos terminado nuestro trabajo, pero después de estas subas, para la próxima reunión no prevemos ajustar nada y lo que vamos a hacer es mirar cómo evoluciona la data. Si la data lo exige, retomaremos la suba, pero nuestra idea es que la inflación pegó la vuelta y tenemos, en función sobre todo de los últimos acontecimientos, una confianza creciente en que la inflación va a bajar y va a bajar rápido. El pico de inflación en Canadá fue 8,1% interanual el año pasado. En diciembre bajó a 6,3%. La proyección del banco es que va a estar en 3% a mitad de año y que va a estar en 2% a fines del año pasado, del año que viene, ¿no? Entonces, acá tenemos un elemento, un mojón, una referencia muy, muy importante, porque es el primer banco central que de alguna manera incorpora las mejorías que hemos visto, los progresos, sobre todo en el último trimestre de la inflación, y de alguna manera lo aplica a la ejecución de su política monetaria en tiempo real, ¿no? La idea del Banco de Canadá es la idea del título de esta conversación, de que en Canadá al menos, no es exactamente Estados Unidos, pero se le parece, el Banco de Canadá cree que ha completado la tarea de desinflación de la economía, que ha por lo menos dado la vuelta, que el proceso va a tener una inercia y que va a ser bastante rápido y que va a ser sin un costo real importante en términos de lograr evitar una recesión brusca, profunda. Muy rápido, vayamos entonces ahora a los temas más enfocados en Estados Unidos, el tema de la inflación y la desinflación. Si uno mira la inflación al consumidor, la primera parte del año es una historia. En junio la inflación estaba, solo en el mes de junio,
los precios minoristas suben 1,3%, que anualizado da una velocidad de casi 17%, 16,7%. La inflación había cerrado el 2021 en 7%, en un nivel muy alto. La Fed recién define la inflación como prioridad para el 2022, deja correr la inflación en el 2021 y lo mismo hace la mayoría de los bancos centrales. En 24 de febrero Putin invade Ucrania y genera un shock extra de aumentos, sobre todo en los precios de los commodities, focalizados en la energía. Esto hace que la inflación sea alta de arrastre y reciba un empujón adicional muy importante que yo diría hace cúspide a mitad del 2022. Pero cuando uno mira el año, es una historia de dos mitades muy diferenciadas. La segunda mitad, lo que vemos es que se desinfla a nivel general. En precios del consumidor esto es muy claro, cerramos diciembre con una caída del 0,1%, las variaciones interanuales no cambian tanto, pero acá conviene seguir esto con mirando el velocímetro de corto plazo. Si uno mira la inflación mayorista, de vuelta vemos una mayor densidad, muy fuerte de aumentos en la primera parte del año y una deflación en la segunda parte del año. Y el ejercicio quizá más interesante, que si uno toma un promedio de 6 meses y lo mide en junio, anualizado, da una tasa de inflación mayorista en los Estados Unidos de 25%. Si uno hace la misma medición en diciembre, se encuentra que los precios mayoristas cayeron a un ritmo anualizado del 5,5%. ¿no? Hay un giro muy potente. Uno puede decir, bueno, pero el problema de la inflación no es tanto los precios que son flexibles, que son la mayoría de los precios mayoristas. Los precios de los bienes físicos, hemos visto que los últimos 3 meses han estado cayendo, no la inflación, sino los precios absolutos han estado cayendo mes tras mes desde octubre en Estados Unidos. ¿Qué pasa con la parte rígida de precios? Entonces, si vemos esa película, los precios de los bienes están cayendo a un ritmo del 5% en Estados Unidos, tomando promedios de 3 meses, tomando la inflación núcleo, sacando la parte volátil de alimentos y de energía. Los servicios, excluyendo la parte del servicio de vivienda, se están acercando a cero, y lo que está subiendo y a un ritmo muy alto es la vivienda. Pero acá cabe hacer también una salvedad, porque medir el servicio que le presta al consumidor el uso de una vivienda, ya sea propia o alquilada, es estadísticamente bastante complejo. Y los datos que estamos tomando en estos índices en realidad derivan de una construcción hipotética, de una imputación que toma en cuenta periodos de 6 meses y mucho rezago. Cuando uno va directamente y trata de tener una mirada en tiempo real y mira a qué pasa con los alquileres, por ejemplo, los nuevos contratos de alquiler, o cuando uno mira el precio de la vivienda, el fenómeno que también se produjo en el 2022 es que el boom inmobiliario, que corría a un ritmo feroz, superior al 20% de aumento en los precios de la vivienda en los Estados Unidos, la primera parte del año, giró en redondo en muy poco tiempo y ahora son caídas mes tras mes. Y la medición, una de las mediciones mejores que hay, que se llama Case-Shiller, el índice Case-Shiller, que tiene datos hasta octubre, que también es rezagada porque compara promedios trimestrales. Las últimas 4 lecturas muestran caídas de precios en las 20 áreas metropolitanas. Es decir, teníamos un boom inmobiliario, terminamos el año con una recesión inmobiliaria, con caída de los precios inmobiliarios a nivel nacional, lo cual no es común en Estados Unidos, y esta caída se produce en un entorno inflacionario, o sea que en términos reales el shock es muy grande. Y por ende, si uno cambia el índice de precios al consumidor y reemplaza el componente de vivienda calculado tal cual lo calcula el organismo competente y lo reemplaza por alguna otra proxy que tenga una lectura más cercana a lo que pasa en el día a día, uno se va a encontrar que las variaciones también de los servicios son negativas, están un poquito por debajo de cero en los últimos 3 meses. Es decir, la inflación ha cambiado de una manera sustancial, comparándolo el arrastre que dejó el 2021,
el impacto de la crisis en Ucrania, los niveles muy altos que teníamos a mitad de año, en junio, y cómo esto cambió en diciembre, realmente muy llamativo. Inclusive agosto y septiembre fueron meses de alta inflación cuando uno medía la inflación de servicios o la parte rígida, los servicios estaban subiendo fuerte, y eso ha cambiado en muy poco tiempo, mucho. No ha sido magia, no ha sido azar, lo que ha habido es un trabajo atrás de la política monetaria que ha sido la más agresiva en 40 años para tratar de darle una respuesta rápida también a la inflación más alta en 40 años. Si uno quiere pensar, sí. Perdón, José, ayer hablábamos un poco y me tocó presenciar un debate intelectual espectacular respecto de cuáles eran las causas reales, si realmente había un trabajo de la Fed muchísimo más meticuloso de lo que nosotros en Cohen habíamos vislumbrado, o también había ayudas externas como la reducción de los precios de los commodities post-crisis de Ucrania, etc. La crisis sigue, pero pareciera que la BOA se fue digiriendo esa bestia, claro, en términos de lo que es el impacto a de los todo commodities. Uno se acostumbra, ¿no? Y la economía mundial ha mostrado una capacidad extraordinaria. Desde la respuesta a la pandemia, quizá la gran proeza de la pandemia fue desarrollar las vacunas en menos de un año, y vacunas más eficaces que la común contra la gripe. Y la verdad que el impacto que eso ha tenido ha sido mucho mayor, inclusive que las políticas monetarias, sobre todo si uno compara Occidente con China y cómo China ha estado muy afectada por las restricciones, por los problemas sanitarios, y cómo una buena vacunación masiva ha liberado al mundo y le ha permitido retomar la actividad de manera muy grande. Ha habido factores más allá de la Fed, pero la Fed ha hecho una gran tarea. Yo diría que hay una tarea oculta o algo que ha ayudado muchísimo a este ajuste, que es que endógenamente la política fiscal, sin tocar nada, ha cambiado el resultado fiscal de una manera sustancial. El déficit se redujo a la mitad en el año fiscal que terminó en septiembre. O sea, el año fiscal del 2022 trajo un déficit en proporción del producto en Estados Unidos que bajó de más de 12 puntos del producto a 5.5. En términos de dinero fue una reducción del déficit de 1.4 billones de dólares, y eso también ayudó. No es solo lo monetario, es también lo fiscal, si bien el déficit sigue siendo un número muy fuerte. Contribuyeron varios factores. Yo diría que el otro factor que ayudó involuntariamente fue que China hizo gran parte del ajuste al encerrarse como fruto de su política de COVID-0. Entonces, la primera caída de precios que vimos, sorprendentemente, se produjo en un área donde había problemas de oferta, como los commodities y esencialmente como la energía. Pero China, al encerrarse, al crecer apenas 3%, liberó, por ejemplo, la energía que necesitaba el resto del mundo, Europa, y permitió que los precios bajaran. Toda esa constelación afectó, digamos, los precios, no solo la Reserva Federal, y además no solo la Reserva Federal se movió. Todos los bancos centrales, a excepción del Banco de Japón, fueron muy agresivos el año pasado en hacerse cargo de frenar la inflación, que en el 2021 vieron crecer, dejaron crecer, porque la prioridad en ese momento, muy claramente, fue permitir que hubiera una recuperación mundial sólida, que llegara a los mercados laborales y que no generara descontento en la población, para no repetir el efecto que vimos después de Lehman y que los políticos dicen es el culpable de fenómenos como el Brexit, ocurrido en el 2016, la crisis de Lehman había sido en el 2009, o inclusive la irrupción de Trump con un discurso tan peculiar también en el 2016. Más reaccionario, claro. Exacto. Entonces, ¿qué estamos viendo hacia adelante? Una caída de las presiones inflacionarias muy fuerte. Como esto tiene mucha volatilidad, uno también debería dejar un espacio a la posibilidad de que esta caída esté exacerbada por esa volatilidad y se corrija. Sigue habiendo un problema principal y muy importante, sobre todo para la Fed, pero en general para los bancos centrales. Las presiones salariales son muy fuertes. El mercado de trabajo ha tenido un comportamiento atípico. La pandemia ha afectado la oferta de trabajo, y cuando hemos vuelto a abrir la economía, hemos vuelto a tener una economía más saludable, realmente la oferta de trabajo no ha vuelto de la misma manera. Entonces, el mercado de trabajo sigue teniendo una situación de demanda excedente que la oferta de trabajo no alcanza a cubrir. Esto se traduce en dos fenómenos. Tenemos presiones nominales salariales altas,
en el orden del 5 o 6%. Entonces, esa inflación salarial, esa presión que está en la base, si vos querés, del costeo de los servicios tienen una gran incidencia, digamos, el factor trabajo, le hace pensar a la Fed que más allá de que la inflación pueda bajar, si los salarios siguen creciendo al 5 o 6%, la inflación va a tender a estar más cerca del 4% que el 2% de la meta. Y paradójicamente, por lo menos hasta septiembre, esta inflación salarial nominal se tradujo en una caída de los salarios reales, porque la inflación era muy alta. Eso se empieza a corregir en el cuarto trimestre. La paradoja es que el desafío que tiene un banco central, bastante, ¿no? la De esto los paradoja de un banco argentinos. central, sí, te diría es, uno sabe que este proceso tiene que cerrar con un salario real más alto. Ahora, la política inflacionaria necesita que la variación nominal del salario desacelere. Y esta es la tarea pendiente, digamos. Y por eso es tan importante el mercado de trabajo. Hay que conseguir que las demandas salariales disminuyan su crecimiento y se acomoden a algo más en línea con lo que teníamos cuando la inflación era 2%, suba, digamos, del 3%, no más del 4%, y hay que entender que este proceso tiene que terminar con salarios reales más altos, porque hay una demanda, hay un faltante relativo muy importante del factor trabajo, ¿no? Esto va a impactar directamente en los resultados de las compañías también, ¿no? Esto está presionando los resultados de las compañías, y cuando uno piensa en desinflación, sin recesión, y piensa que eso es una fórmula, la fórmula mágica para que la bolsa mejore, tiene que pensar que acá está esta dinámica por resolver distributiva, ¿no? De cómo van a responder los márgenes de rentabilidad ante este fenómeno que todavía se tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, ese tema queda pendiente la reinserción de China. China va a volver, Xi Jinping ha conseguido un tercer mandato. En ese tercer mandato, cuando fue consagrado en el Congreso del Partido Comunista Chino, había muchas esperanzas de que Xi Jinping cambiara la política de salud y fuera más tolerante y más flexible, cosa que no sucedió en octubre. Pero después hubo protestas masivas de la población y China cambió su política con respecto al COVID y ahora ha vuelto, yo diría, a retomar una agenda plena de negocios y de incorporación plena a la actividad mundial. Y eso hay que procesarlo también. China va a aportar expectativas de mayor crecimiento. Esto es muy importante, sobre todo para Europa, que tiene una gran complementariedad con China, pero por otro lado vamos a volver a tener presiones en los mercados de insumos básicos, vamos a tener presiones en energía, y si uno se fija con cuidado, por ejemplo, el precio de la nafta, la gasolina de Estados Unidos ha subido casi 10% el último mes, y es muy probable que volvamos a tener, digamos, presión en mercados que habían contribuido a la desinflación. Los bancos centrales tienen también que manejar entonces una presencia más activa de China, esa presión inflacionaria en ciertos segmentos, de manera tal de que sea un cambio de precios relativos más que una resurrección, digamos, de la inflación. Entonces, no un full out rally de ninguna manera por ahora. Tenés caveats, que es 1.7 empleos requeridos por cada persona, digamos, que está buscando empleo. Exacto. Y además, que habría que marcarlo, todavía no se erosionaron los bolsillos del consumidor americano como se esperaba. ¿Esto sí o no? Exacto, por una noción de ingreso permanente. Digamos, el estímulo fue muy generoso y se ahorró en muy buena medida, ¿no? Entonces, todo este proceso de desaceleración, que redujo también la creación de ingresos corrientes, el consumidor lo pudo manejar usando los ahorros que tenía acumulados. Y entonces, si acá no ha habido una recesión o un aterrizaje más violento, es porque el consumidor mantuvo, digamos, la calma y suavizó este proceso. Todo este proceso, toda la resiliencia de los mercados, incluso la ferocidad con la que subió la misma inflación, creo que tiene una conexión íntima con la gran magnitud del estímulo que las autoridades se ocuparon de proveer con mucha decisión muy rápidamente, ni bien arrancó la pandemia. Y la frutilla del postre, diría, fue el plan Biden,
cuando asume la nueva administración y aplica por primera vez una política fiscal enorme, procíclica, sabiendo que la economía estaba creciendo. El Tesoro diseña un plan que aprueba el Congreso, que le agrega $2 billones más a una economía que ya estaba creciendo, y eso le terminó de dar un empuje fenomenal, pero a la par, a los pocos meses, ya estábamos viendo que la inflación también subía mucho. Con lo cual hay algunos caveats para decir, bueno, la Fed hizo su Hay muchos trabajo. caveats, sin duda, sin duda. Ahora, si uno compara la situación con la que podíamos sostener a mitad de año, hay una mejoría notable. Si uno compara con septiembre, septiembre estaba mostrando mucha dificultad, más bien una aceleración en la inflación de servicios, núcleo, y eso uno imaginaba un problema muy difícil, un hueso muy difícil de roer. Eso también mejoró muchísimo en los últimos 3 meses. Ahora, los procesos son distintos. El de Canadá y de Estados Unidos son bastante parecidos, por eso creo que el antecedente de Canadá es muy importante. Europa es muy diferente. Europa no solo no está por encima de pleno empleo, pero Europa tiene un problema de inflación de servicios que todavía está creciendo, a pesar de que los datos de la inflación general están bajando, y eso puede ser un problema a resolver. Yo creo que la Reserva Federal lo ha desmantelado, y Canadá con esta decisión no solo lo ha hecho, sino que las autoridades creen que lo han hecho de una manera que no hace falta apretar más. Ahora van a ver si es así o no es así. Si querés, el tema de la recesión, que es toda una discusión, porque en realidad la economía ha hecho un aterrizaje importante. Si uno ve muchos indicadores que son proxy del PBI, uno los ve en terreno negativo, digamos, todos los informes del tipo PMI, el segundo semestre han mostrado resultados compatibles con una contracción. El Leading Indicators hace 10 meses la canasta de índice líder, que tiene una capacidad de predecir, digamos, a 6 meses vista muy buena la recesión, hace 10 meses que está indicando contracción, y por lo menos hace la mitad de los meses que es compatible con niveles que en el pasado generaron recesión. Todos los indicadores financieros, la curva, la invertida, todo eso habla de una recesión. Lo que pasa es que el mercado laboral, el mercado de trabajo, tiene una fortaleza tal que ha impedido, digamos, que todos esos presagios se concreten en una recesión sin discusión. Y es interesante ver, porque hemos tenido acá un shock fenomenal sobre el mercado de trabajo por la pandemia. Acá tenemos distintos ciclos laborales y su impacto en el mercado de trabajo. Es, por ejemplo, la crisis de Lehman. Esta es la destrucción del mercado laboral, lleva un par de años de caída en los empleos, la crisis de Lehman. Hace piso después de destruir el 6% del mercado laboral 2 años después, y recién unos 76 meses después de iniciado el shock, es decir, unos 6 años después, el mercado de trabajo en Estados Unidos vuelve a recuperar la cantidad de trabajo que tenía antes de la crisis de Lehman. Acá hemos tenido la caída frontal más importante que sufrió en toda su historia el mercado laboral de Estados Unidos. En el mes de abril del 2020 se perdieron 20,5 millones de puestos de trabajo, más del 14% de los puestos de trabajo en un solo mes. Para que tengas idea, la Gran Depresión, destruir el 14% del mercado laboral, le llevó casi 1 año y medio. Finalmente destruiría 1/3 del mercado de trabajo, pero no a esta velocidad. Ahora, uno ve esta caída y después uno ve una recuperación que también tiene una pujanza, mirá la pendiente de esto, tiene una pujanza formidable. Y ya estamos en un nivel de empleo superior al que teníamos antes de la crisis. Lo que pasa es que hay una demanda laboral, como vos decías, mucho más grande todavía, y una oferta de trabajo que es menor que la que había antes, porque mucha gente se ha retirado del mercado de trabajo, pensábamos que iba a volver, y hasta la fecha no aparece. O sea, tenés esa parte de la fuerza laboral atentando probablemente contra, digamos, la deflación. Exacto. Por otro lado, tenés los commodities, o por lo menos los insumos, la nafta y el famoso galón. Ayer nos reíamos que los americanos salen a protestar sobre el galón de nafta. Y el huevo, y lo que pagan de la verdulería. La leche, ¿no? Sí. Todos lo hacemos. Acá era Lita de Lázari, allá es la población general protestando, y tenés salarios reales por abajo de lo cayendo hasta septiembre. Yo creo que ahora se empiezan a recuperar, pero no dándole alcance
al costo de la canasta de consumo de cada uno. Esa es la que te iba a preguntar. ¿Vos no ves una reducción en el consumo? ¿No se van a quedar sin motores? Ahí es donde estalló el otro aspecto que vos decías. El consumidor tenía resto, se queja, su confianza se ha visto muy afectada, pero da la sensación de que cuando se deprime el consumidor gasta más para mejorarse el ánimo, ¿no? El gasto ha sido mucho más estable, ¿no? Es verdad que y el ahora gasto se ha podido sostener por los ahorros. Digamos, la tasa de gasto, de consumo, digamos, de ahorro corriente ha caído muchísimo. De lo que vos recibís, estás gastando una proporción cada vez mayor, pero vos tenés ahorro. Entonces hemos evitado la típica, acá hubiéramos tenido con este shock, un problema gravísimo, por ejemplo, para cobrar las tarjetas de crédito de las familias y muchísimos problemas crediticios, que no ha habido porque había un colchón y ese colchón se financió con los sucesivos programas de estímulo, ¿no? Comprendido. Este es el verdadero aterrizaje que ha tenido la economía. Vos fíjate que es muy brusco, esta es la caída, esta es la suba, medida desde el punto de vista, uno diría, de la demanda final que tuviste en la economía, motorizada por el sector privado interno, digamos, por el sector privado en Estados Unidos. Eso cayó a una velocidad extraordinaria. Cuando hiciste el estímulo, llegó a crecer a un ritmo anualizado del 40%. Y eso ha ido reduciéndose hasta converger a cero. Yo creo que este último trimestre del 2022, probablemente hayamos levantado un poquito la cabeza, ¿no? Entonces, el aterrizaje es muy importante, existió, la economía se enfrió. Si uno mira el PBI, simplemente los valores, los últimos 4 trimestres hemos estado más o menos en el mismo nivel. Más nos hemos enfriado y estancado en un cierto nivel que entrado en un proceso de contracción, porque, digamos, ahí depende mucho qué variable vos tomes. Algunas se han contraído, otras no tanto. Algunas lo hicieron 2 meses, tuvimos una recesión técnica de 2 meses de caída del PBI, pero el primer mes de caída del PBI en realidad estábamos consumiendo inventarios, o sea que la demanda agregada era muy fuerte. De alguna manera esto ha estado sólido y lo que ha permitido, o lo que permite todavía que la recesión sea un tema de discusión, es que el empleo ha tenido una solidez extraordinaria. Y la impresión que uno tiene es que las propias empresas que en Estados Unidos hubieran ajustado su personal mucho más rápidamente en una situación como esta, detectan ahora que el trabajo va a ser un factor escaso en el tiempo. Y entonces han tomado decisiones de preservar el trabajo, sobre todo el trabajo calificado. Y esto ha sido un colchón inesperado, ¿no? Yo diría que si hay una postal del aterrizaje suave, si hay una foto, es la del informe de empleo de diciembre, donde tenemos una ganancia de 223.000 nuevos puestos de trabajo, que es el doble de lo que se necesita para mantener la economía en pleno empleo. Yo diría que con 100.000 la economía no agudiza o no genera problemas de ocupación, y además por primera vez tuvimos una desaceleración en los salarios, que es la parte que de alguna manera obsesiona a la Fed, porque es la parte donde puede haber un problema para que la inflación termine yendo al 2%. Esa foto la tuvimos en diciembre. Alguna gente quiere ver la película y no una foto, y eso va a requerir un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo. Ahí te interrumpo porque tenemos una pregunta de uno de los oyentes, y es que hay recientes despidos de parte de las grandes compañías. Yo ahí circunscribiría los datos porque soy seguidora de un profe de negocios en NYU que dice: en realidad lo que estamos viendo es la foto final de una película que viene con una incorporación de personal en las tecnológicas gigantes, digamos. Amazon despide 10.000 porque incorporó 30.000 en los últimos meses. Y la verdad es que tiene 1.600.000 empleados, ¿no? O correcto, sea, para tener una idea de las magnitudes, ¿no? El profe dice: a los medios les encanta el escándalo y entonces hablan de esto, pero en términos reales no es un impacto significativo, y responde un poco más a las cuestiones de entender, por ejemplo, que Twitter puede funcionar relativamente bien con un 75% menos del personal, y las tecnológicas empiezan a aprender rápidamente y son las que aplican estas cuestiones, ¿no? Lo aclaro. Es así, tenemos grandes despidos en compañías que tuvieron fortísima expansión durante la pandemia, que son las grandes compañías tecnológicas. Aún con esos muy fuertes despidos, cuando vemos qué pasa con los subsidios, con los pedidos de subsidio por desempleo, es decir, esa gente tendría derecho a pedir subsidio por desempleo. Cuando uno mira eso, fíjate que los subsidios de desempleo están en un nivel muy bajo,
están en un nivel mucho más bajo que en el 2021, cuando todavía estábamos creciendo. Y yo diría básicamente, si uno mira la tasa de desempleo ha estado cambiando desde marzo del año pasado, ha estado fluctuando entre 3,5 y 3,7%. Entonces, hemos tenido despidos y claramente hay una tendencia creciente, pero ni siquiera estamos registrando un aumento en los pedidos de subsidio de desempleo. O la gente No le consigue hacen otro ellos. empleo, vaya a saber qué es lo que pasa. Si fuera un mes o dos sería anecdótico, pero lo llamativo es que acá ya tenemos muchísimo tiempo de mucha presión donde el mercado de trabajo está respondiendo. Hay gente que piensa que finalmente esta desaceleración en la creación de empleo se va a traducir en una caída de empleo. Morgan Stanley vi que estaba planteando una reducción de 175.000 por mes en este primer trimestre, y si eso se diera, ahí tendríamos, digamos, un escenario donde en el fondo terminaríamos redondeando la idea de una recesión. Que por supuesto la historia apunta más a eso que a esta sorpresa de haber sido capaces de ajustar tanto sin un costo real, ¿no? Yo ahí tengo también algo que acotar, que es un poco, cuando uno mira las dos áreas, digamos, qué pasó en la actividad y qué pasó con la inflación, es impresionante, la tasa de desempleo salta enormemente con la pandemia, después baja y tenemos la misma tasa de desempleo que teníamos antes, a pesar de que en el interín hemos subido las tasas de 0,25 a 450 o 4,5 puntos, que es un choque frontal que si nos hubieran contado, digamos, antes de hacerlo, que lo tenían en mente, hubiéramos pensado que hubiera sido devastador para la economía, para el mercado de trabajo. Y la inflación medida, digamos, de una manera suavizada, digamos, por un trimestre, tomando la inflación núcleo, que subió, también está cayendo. Es decir, en el fondo, si sacamos una foto hoy, la Fed ha logrado domar a la inflación, todavía no la ha metido en el corral del 2%, pero ha conseguido, digamos, domesticarla prácticamente sin costo real. Y ahí no puedo con mi impaciencia, te pregunto, Sí. si vos tuvieras que predecir qué es lo que, cuánta fe le tenés a Powell para que en cuánto tiempo domine la bestia, la meta en el corral y llegue al 2%. Yo te diría, prestémosle atención al presidente del Banco de Canadá, ¿no? Porque está en una situación no muy distinta y está diciendo de una manera arriesgada lo que la Fed no va a correr el riesgo de decir, ¿no? Básicamente, hasta que llegué, acá estoy cómodo, tomo nota de lo último que ha pasado con la inflación y me planto acá y veo después qué hago. Si hace falta, subimos más. Pero creemos que la inflación ha dado la vuelta. Creo que Estados Unidos no está para eso, pero básicamente si uno pone estilizado el fenómeno, le está siguiendo los pasos a Canadá. Y claramente yo diría, en diciembre, los bancos centrales principales dejaron de subir la tasa a 75 basis y la empezaron a subir 50. Lo hizo la Fed, lo hizo el Banco Central Europeo, lo hizo el Banco de Inglaterra, lo hizo el Banco Nacional de Suiza. Alguna coordinación o algo hablan entre ellos. Creo que ahora vamos a 25 basis y la Fed no está tan lejos de donde en principio quiere llegar, ¿no? Yo creo que esto, si uno lo compara a Powell con Volcker, digamos, Powell ha tenido que lidiar con la misma inflación de golpe que tuvo Volcker. Volcker está acreditada su fama por haber sido quien pudo frenar inflaciones de estos niveles y volver la economía a una estabilidad. Y si uno compara ambos, rojo con verde, la evolución de la inflación y el costo real de ajuste, la verdad que Powell lo ha hecho mucho mejor que Volcker. No por mérito de él, yo diría. Acá lo que estamos viendo es algo que podíamos haber leído en los libros de texto. Si lo leíamos a Thomas Sargent, entendíamos que podía haber una desinflación sin costo real y que fuera muy rápida, en la medida que hubiera mucha credibilidad en el Banco Central. Y creo que nos hemos beneficiado de eso. Es fácil entenderlo cuando uno entiende que vimos tasas de inflación de 7, 8, 9% interanual y la política se manejó con tasas de interés muy por debajo.
Si no hubiera habido credibilidad, como mínimo, para frenar ese proceso, hubiéramos tenido que llevar las tasas de interés por arriba de la inflación, de manera tal que no fuera negocio acumular inventarios y financiarlos a la tasa de interés, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que si algo ha habido acá importante, y yo creo que la razón por la cual Powell puede conseguir mejores resultados y más rápidos que Volcker, es porque veníamos de 20 años de inflación realmente muy baja y de mucha credibilidad. Y si bien la Reserva Federal creo que dejó, y los bancos centrales dejaron que la inflación subiera y subiera mucho, y recién después, recién el año pasado dijeron, ahora nos vamos a ocupar, en el fondo no perdieron la credibilidad. Y esa credibilidad creo que es lo que hace que finalmente se pueda tener resultados sin un costo real muy grande, aun cuando yo no diría todavía que está zanjada la cuestión de la recesión. Yo creo que tenemos un bear market en la bolsa que lo que primero señala, y eso empieza el 4 de enero del año pasado, alguna recesión vamos a tener. Hemos tenido un aterrizaje importante. ¿Se definirá esto como recesión o no? No sé. Sin duda no ha sido brusco, es suave, pero digamos, eso todavía se puede complicar un poco más. Hemos terminado la obra gruesa, pasamos al reboque fino, ¿no? Ya no usamos la brocha de 75 basis, la idea es el pincel fino de 25 basis, y en algún momento esa posibilidad que teníamos antes, acordate que cuando Powell tuvo que ajustar la política y devolverla a lo normal después de Lehman, él hacía subas de 25 basis, hizo 8 subas de 25, y no las hacía todas las reuniones, hacía una reunión sí y otra no. Creo que la Fed, que corría de atrás, ahora está más o menos cerca de lo que buscaba, y va a tener a lo largo del año más tiempo para tocar un poquito, dejar pasar el tiempo y manejar. Un lujo que no se podía dar en el 2022. En ese sentido, creo que 2023 es mucho mejor que 2022, porque 2022 ha hecho la gran contribución de arrancar con la inflación disparada. Ha sido la tortuga, digamos, que terminó alcanzando la liebre. Aunque la liebre esté un poquito adelante, vos ya la ves cansada, y a la tortuga la ves con resto como para darle alcance, ¿no? Hay otro elemento muy importante, que como está presente lo damos por descontado, es que hemos podido subir la tasa de una manera bestial, achicar la hoja de balance, absorber una invasión. Tenemos una guerra en Europa, nos falta energía cuando hacemos los cálculos, la energía que no le compramos a Rusia no tiene sustituto, y todo eso lo hemos podido hacer sin un crack crediticio, sin un crack bancario. Y esta es la segunda crisis en poco tiempo que resolvemos sin tener la consabida crisis financiera. La pandemia sucedió lo mismo. Tuvimos un shock impensado, el shock fue brutal y no tuvimos contracción crediticia, sino expansión. Ese es un elemento muy importante. No es tanto mérito de estos bancos centrales, es mucho mérito de cómo se reaccionó y cómo cambió la regulación después de la crisis de Lehman. Es más mérito de Basilea III. Acordate que antes teníamos una crisis y pasábamos de un Basilea al Basilea siguiente, al 2, al 3, digamos, y ahora con esta definición del sistema, con las regulaciones macroprudenciales, hemos podido sortear shocks importantes, y la parte financiera, lejos de ser un dolor de cabeza extra, ha permitido amortiguar el impacto y que en términos reales no fuera muy grave, ¿no? Creo que también es importante para esta discusión que teníamos entender lo que hemos hecho en el 2022, que arrancamos con una tasa en 0,25 de techo, y terminamos en 4,50 de techo. Hemos hecho este ajuste en el año 22. La Fed nos dice que piensa que va a tener que hacer esta trayectoria en el año 2023. Es mucho menos, ¿no? Por supuesto, he llovido sobre mojado, digamos. Fuimos de 25 basis a 450 y a lo mejor vamos a 525, y a vos te puede matar la acumulación de todo eso, sobre todo si ahora estás con la lengua afuera. Pero en términos de shock y todo lo demás, es mucho más cómodo. Perdón. Sí. En particular porque los dichos de la Fed no tienen en cuenta lo que puede llegar a pasar en el futuro con todos estos caveats que habíamos puesto. Obviamente. Esto es, yo diría, la respuesta, en este caso creo que son 19 miembros, a decir, bueno, ¿qué tasa ustedes consideran que debería haber al final de cada uno de estos periodos si se mantienen las condiciones que están previendo hoy, ¿no? Entonces ellos prevén alguna suba. Te digo, cuando empezó el 2022, ellos esperaban que la tasa estuviera en este nivel a fin de año, en 1. Tuvieron que correr de atrás y tuvieron que ser mucho más agresivos. Ahora esperan este nivel,
y esperan una baja o que baje recién el año 2024, que siga bajando después y que termine en el equilibrio de largo plazo, que son tasas mucho más bajas. Es decir, lo otro atractivo que tiene 2023 es que arranca claramente muy por encima de lo que es lo que se cree que va a ser el equilibrio de largo plazo. Es decir, estamos con tasas más altas que las que creemos que va a haber en el largo plazo, ¿no? Después de haber experimentado en la práctica lo que significa pasar de tasa cero, del dinero abundante, de muchísima deuda que rendía a tasas negativas, pasar a la realidad de cortarle el leverage y el apalancamiento a muchas compañías, o de volver poco rentables negocios que estaban basados básicamente en poder financiarse muy barato. Todo ese ajuste real se ha producido ya en gran medida, y para nuestra sorpresa, positivamente, hemos visto que hay menos zombies, ¿no? Que hay más supervivencia que la que uno se imaginaba, aunque había cosas colgadas de alfileres que se destruyeron totalmente, ¿no? En el universo cripto, etcétera, sobran los ejemplos. Creo que eso es muy importante. Lo otro que creo que, por ejemplo, quien invierte en bolsa tiene que tener en cuenta es que la Fed supone esta dinámica de subir las tasas 3 veces este año, digamos 25 veces, pero tiene atrás una idea de que la tasa de desempleo va a subir sustancialmente. Es decir, esto es compatible con una visión de que finalmente el mercado de trabajo va a ajustar. Y que las tasas de desempleo van a pasar de 3,7 a 4,6, pero la tasa de desempleo está en 3,5. Es decir, la Fed está pensando que la tasa de desempleo va a subir 1 punto. Entonces, que el mercado de trabajo va a seguir enfriándose, y la tasa de desempleo va a ser mayor, y ciertamente no lo está pensando porque crea que va a venir mucha más gente a trabajar y se va a quedar esperando. Es decir, hay todavía una idea de que hay un ajuste en el mercado laboral que va a tener que proceder, en parte porque, como te decía antes, la Fed tiene todavía la obsesión de que necesita desacelerar la tasa de crecimiento nominal de los salarios. Y eso es más fácil hacerlo, obviamente, si las condiciones laborales se complican. ¿Cómo encastra en esta mirada y cuál va a ser el impacto de la reducción del balance de la Fed? Bueno, hoy estaba viendo ese tema, digamos. En principio, cuando estalló la crisis de Lehman, Estados Unidos, la Fed manejaba la economía con una hoja de balance de 800.000 millones de dólares, 776.000. El año pasado, en el pico, tenía una hoja de balance de 9 billones de dólares, es decir, más de 10 veces esa cifra. En el medio, la Fed tuvo que cambiar el sistema monetario, ¿no? Y desenganchar la liquidez de la tasa de interés. Y lo que hizo fue remunerar el excedente de liquidez que tienen los bancos. Entonces, no es exactamente el mismo sistema, el sistema cambió. La Fed ha dicho, vamos a ajustar también la hoja de balance. Corre por cuenta separada de lo que es el movimiento de tasas de interés, pero efectivamente en algún momento achicar la hoja de balance puede tener un impacto que se sume al impacto de la tasa de interés. En algún momento este era el gran cuco, y te diría, dentro de la reducción de la hoja de balance, en esa hoja de balance la Fed tiene títulos del Tesoro y títulos que no son del Tesoro, sino que son hipotecarios de agencia, que son mucho más largos. Y el gran temor del mercado es que la Fed vendiera esos títulos hipotecarios, ¿no? Y si esto no hubiera funcionado como quería la Fed, en algún punto la Fed nos estaría corriendo con eso. Acordate de Greenspan cuando habló del conundrum o del enigma, la tasa de interés, en el proceso entre 2004 y 2006, que lo empezó él, lo terminó Bernanke. Las tasas suben en el corto plazo y las tasas de largo plazo no se modifican. Y había un boom inmobiliario que la Fed quería desinflar, pero no podía desinflar porque las tasas de largo no subían. Eso funcionó ahora muy bien. Y cuando funcionó, la Fed dejó de presionar con la hoja de balance. La parte de la hoja de balance servía básicamente para que no solo las tasas de corto, sino las de largo subieran. Las tasas de largo subieron, se pinchó el boom inmobiliario, y fíjate que las decisiones de subir 1/4 de punto la tasa no afectan la tasa de largo plazo. Entonces la Fed está cómoda como está, el sistema tiene mucha liquidez, la idea es reducir esa liquidez, yo diría básicamente a la mitad, a un ritmo que no están acelerando y que hoy por hoy no está molestando a nadie, ¿no?
pero hay que ver el día de mañana, porque hubo un momento en el 2019 donde la Fed estaba bajando las tasas, decide bajar las tasas a 2%, de 2,25% a 2%, y resulta que en el mercado de repo, de pases, la tasa sube al 10%, porque el sistema de liquidez, donde está enganchado esta parte, no funcionó bien. Eso se arregló, se armó una ventanilla nueva, se ha cuidado muchísimo ese tema, pero uno no puede estar 100% seguro de que en algún momento no haya un problema, porque básicamente el mundo, a diferencia de lo que era antes de Lehman, cuando hoy tiene un problema serio, los bancos ya no se prestan entre sí como se prestaban antes, aunque sean top level, porque después de haber visto caer a Lehman, si hay un problema serio, nadie puede estar seguro de que algún otro banco no tenga algún muerto en el armario, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, el que vos tocaste. Hoy no está afectando, no lo están usando para asusar a nadie. Yo diría, creo que en la agenda de la Fed, el 2023, en algún momento va a ser importante ocuparse de que la recesión inmobiliaria se modere y no se convierta en el próximo tema o en el próximo dolor de cabeza. Volviendo un poquito a las tasas, tenemos otro, Martín también me ha soplado alguna pregunta y las hemos charlado ayer, pero ¿cómo ves las tasas de largo entonces con este endeudamiento? Yo me animaría a decir que quizás ya vimos lo peor, ¿no? Okay. Me parece muy importante que no haya ya mucha deuda, prácticamente no hay deuda a tasa negativa, hemos corregido muchísimo. Hubo una crisis en el mercado de bonos. Pudimos tener algo parecido a un momento Lehman, cuando cambia el gobierno en Gran Bretaña, viene Liz Truss, viene un nuevo ministro y arriesgan un plan a contramano de lo que era la situación, quizá con una buena intención de largo plazo, pero no era el momento para implementar una baja agresiva de impuestos, no era el momento para hacer un plan expansivo cuando vos tenías que ajustar, cuando el Banco Central estaba ajustando. El resultado de esto fue que tuvimos en el acto una corrida contra la deuda pública ingresa y una corrida contra la libra. Es decir, el típico shock que convierte un país en un país sudamericano, digamos. Si la gente no quiere tu moneda y no quiere tus bonos, sos un mercado emergente, aunque seas Londres y Gran Bretaña. Eso duró muy poco, porque el plan duró muy poco, el ministro de Finanzas duró muy poco, y Liz Truss, la primer ministra, también duró muy poco. Se dio vuelta todo en el aire, pero eso desnudó un flanco débil. Digamos, los bancos centrales que tienen que bajar la inflación y tienen que restringir la liquidez no tienen un instrumento para hacer eso y rescatar a la banca, por ejemplo, o rescatar a los fondos de pensión, que si se destruía el valor de la deuda, habían usado esa deuda como colateral, ¿no? Entonces le pasamos raspando quizá una crisis financiera seria por un mal manejo en Gran Bretaña, y eso no sucedió. Cuando vimos eso, vimos sorprendentemente problemas en los mercados, en la liquidez secundaria de los mercados de bonos. Y empezamos a ver un fenómeno de la bolsa mucho más firme que los bonos de largo plazo, ¿no? Pero eso duró poco, se revirtió en octubre, vino, la reacción del Banco de Inglaterra fue muy buena, anunció efectivamente que iba a aumentar la liquidez, cuando a la par tenía que reducirla para combatir la inflación, en dos planos distintos. Iba a poner liquidez de corto plazo si hacía falta para el sistema. No hizo falta mucho, con la palabra alcanzó, y con todos los cambios políticos, la velocidad del rayo, porque, digamos, cambió todo ese programa. Pero ahí vimos una limitación. Y yo creo que ese fue el peor momento del mercado de los bonos. El mercado de bonos del Tesoro, del mercado más líquido, fue el momento en que se temió que hubiera un accidente grande que obligara a una venta masiva de bonos del Tesoro, que podía ser de Gran Bretaña, pero podía ser de otro país, cuando teníamos al Banco de Japón con este esquema de control de la curva de rendimiento, que es un peligro, digamos, porque en una autopista donde van todos a gran velocidad en una dirección, esto va a contramano y a escasa velocidad. En ese momento quizás tuvimos el peor momento. La tasa llegó en Estados Unidos a 4,30 y después ha habido una baja muy fuerte a partir de octubre, ¿no? Yo creo que los mercados han anticipado una situación de mejoría. Esa mejoría se produjo a la par o después. La inflación mejoró
Y tenés dos fenómenos muy importantes. La disminución de las tasas de largo plazo, la recuperación de los bonos del Tesoro, y el otro fenómeno muy importante es el final de ese periodo de apreciación muy fuerte del dólar, ese periodo de superdólar que te llevó al euro a estar por debajo de la paridad, que era Y ahí te voy a un pinchar con eso corrosivo también. muy importante en términos de inestabilidad financiera, ¿no? Eso Bien. obligó a intervenir, tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra por los problemas específicos, tuvo que intervenir Japón para sostener su esquema. El fin del superdólar, la capacidad de las monedas de moverse más cómodamente y las tasas largas que ahora están 80 veces por debajo, si vos estás viendo la inflación bajar sustancialmente y bajar en la parte más dura, ¿no? Y eventualmente, si la duda es si hay recesión o no, en términos de bonos del Tesoro eso va a ser bueno. Entonces creo que ahí es posible que hayamos visto lo peor de Lo peor para los las bonos. tasas largas, ¿no? Hemos visto Lo lo más peor firme para el del real dólar estate. también, ¿no? Todo con hay que darle un margen a la volatilidad. Digamos, uno ve los shorts que hay con el dólar, hay una posición corta tan abismal que no te debería sorprender que si eso hay que cubrirlo, el dólar repunte. Pero creo que ahí hay cambios muy fuertes. Y la bolsa no ha acompañado, y la bolsa está más prudente, porque la bolsa tiene que resolver un problema asociado al propio activo, digamos. ¿Cuánto nos va a costar esto en términos de rentabilidad? Es como dicen las empresas que han tenido una gran capacidad de sortear esto casi sin mella en los balances. ¿Podrán los balances este año subir la ganancia de las compañías 4 o 5%? El mercado lo está poniendo en duda. Sería la recesión más suave de todas, o sería un bear market sin recesión. Y ahí hay un escepticismo que de alguna manera la Fed fogonea cuando dice que está en contra de una euforia financiera porque le perturba el proceso de ajuste que quiere hacer. Entonces la bolsa está más cuidadosa. Yo acá tengo una presentación de un analista que estaba, Tom Lee, muchos años estuvo en Morgan, diciendo las acciones van a subir 24% en 2023 porque la Fed no va a tener que hacer tanto tightening, ¿no? Yo creo que esta es la explicación perfecta de por qué está subiendo tanto, cosas que estaban muertas, como el Bitcoin, el oro, la plata. Es decir, si yo tengo un activo que no tiene flujos, o que todos los flujos son gastos, pero no tiene que presentar ningún balance, no tiene que defender nada, obviamente este cambio en las tasas te va a hacer saltar como un resorte. Ahora, si yo lo que tengo es una acción, yo no solo, no solo voy a mirar a qué tasa tengo que descontar los beneficios. Yo quiero ver cuál es el daño del proceso de enfriamiento que ha habido hasta ahora. Quiero saber si no le queda una cola. Quiero saber si no se va a complicar un poco más. Y entonces me parece que la bolsa está más atrapada por esto. Otros activos que tienen la ventaja de no tener que presentar ningún balance, es decir, no poder decepcionar a nadie, que nadie pueda venir a decirte no vendiste, esto no funcionó, esos activos están volando, ¿no? No son sistémicos, pueden jugar. La bolsa ha quedado más atrapada, yo te diría en un rasgo de prudencia que es inusual. Algo estamos viendo ahora que el Nasdaq sube con más agresividad, y en el largo plazo, sin duda, el examen o la objeción más fuerte era vamos hacia un mundo con qué tasa de inflación. En la medida que vos derrotes a la inflación y puedas sostener que la inflación va a seguir siendo 2% como era antes, entonces las evaluaciones son más razonables. Si acá terminamos con un camino que no llega al 2%, que se queda en 4%, va a haber que corregir evaluaciones de una manera importante en el equity. Y eso todavía queda por resolver, aunque creo que si uno compara con junio del 2022, estamos sin duda en una situación francamente mejor. Entonces vos esperarías a recomponer las carteras a un 60-40 Yo creo que a los vamos a próximos volver, balances. claro, creo que vamos a volver a las carteras que teníamos antes, con los cambios que ha habido en el medio, con los que se han caído, etcétera. Pero vamos, digamos, a modelos muy parecidos a los de antes, porque vamos a volver al régimen monetario de antes, ¿no? Que es lo mejor que podía pasar, que es lo que tenían que defender los bancos centrales y claramente con demora lo están haciendo. Entendiendo también que acá hemos tenido dos shocks de oferta muy fuertes y el instrumento que tiene la Fed está más bien diseñado para atajar shocks de demanda.
¿no? Pero efectivamente también la Fed o los bancos centrales pueden mantener la inflación en 2%, aun si el shock es de oferta, supuestamente pagando un costo real. Y ese costo real, la factura hasta ahora ha sido bastante leve, por suerte. Le ponemos entonces una fichita que la Fed sabe lo que está haciendo. Sí, yo creo que sí. Y Y José, aparte ¿hay tiene algo la más? voluntad. ¿Hay algo que sentís que haya quedado en el tintero, más allá de que la gente está preguntando, por ejemplo, cómo ves la paridad del euro con el dólar y Teníamos un cómo... euro que no podía defender la paridad, a Ujú, un euro que ayer estaba 9% por arriba de la paridad. ok. Tenemos una economía que pensábamos automáticamente que con una crisis, dada la dependencia de la energía y sobre todo el gas natural No se iba a de poder Rusia, defender y se iba de defendió. cabeza a una recesión, con algo donde hay que discutir eso. Inclusive en Gran Bretaña, donde ya había un principio de recesión, no, octubre, noviembre vinieron mejor, ¿no? Entonces, Europa está muy complicado en el sentido que tiene una dependencia natural del gas con Rusia que no es de fácil solución. La ha sacado muy barata ahora porque el clima ha sido bueno y por el fenómeno de China, y ahora tiene que lidiar con China incorporándose. Hay una tendencia asociada muy fácilmente a la debilidad que ahora tiene el dólar, que hace que haya un desempeño mejor de los mercados fuera de Estados Unidos, no solo Europa, emergentes, etcétera. Una visión muy constructiva. La verdad que si uno piensa en emergentes ha podido soportar, sin entrar en catástrofe, el shock de la pandemia, este shock, e inclusive en muchos países han hecho, yo diría, políticas monetarias muy serias, muy solventes desde un primer momento. Biden estaba librando cheques para todas las familias americanas y el Y Banco Central de Bolsonaro, Brasil estaba subiendo las tasas en ese total. momento, ¿no? Bien. Entonces, ahí hay un espacio para tener una visión mejor y mejor de Europa. Ok. Ese es el contexto que rige y por ende, dado que lo que yo estoy haciendo es quizá confirmar lo que la gente ya sabía, me gustaría agregar un elemento de disidencia. Vemos la decisión de Canadá, vemos la situación de Estados Unidos. En los dos casos, yo diría, la inflación núcleo de servicios, que es la piedra en el zapato, la han sacado, si no totalmente, en buena medida. Eso no Bien. sucede en el Banco Central Europeo. La inflación de servicios está subiendo. El último número fue particularmente malo, 0,7% de aumento en servicios, no es nada bueno. Hay una parte de data relacionada con lo inmobiliario que afecta ese número, pero ojo porque Europa a lo mejor se encuentra con la sorpresa de que dominar la inflación en ese componente se convierte en algo que le lleva más tiempo. Y eso no está metido, digamos. Hay una visión muy favorable, la evaluación de Europa y de casi todos los mercados comparados, digamos, con Estados Unidos, uno encuentra valuaciones más atractivas y uno está encontrando el momentum, ¿no? Ideal para jugar ese play. Lo que se puede Bien. complicar más adelante es cómo se absorbe China, cómo absorbe la inflación europea, costos de energía más altos, y este tema que refiero a servicios que no está resuelto cuando en Estados Unidos sí lo está. Bien, José. Me parece que diste un buen cierre a los efectos de que habíamos prometido que fuera una hora y no abusamos más de tu tiempo. Me parece que nos llevamos algunas cosas para pensar. No le veo Déjame grandes agregar una diferencias. sola cosita más que Por la parte favor. política, ¿no? Yo creo que la cumbre de Bali en noviembre, la bilateral de Biden con Xi Jinping, el giro de Xi Jinping en política interna, abandonando la política de encerrarse por el COVID, y el aislamiento de Rusia, básicamente no estuvo presente Putin en la reunión del G20. Hubo un comunicado conjunto, no se pudo evitar. El comunicado conjunto es muy crítico de la guerra. Todos esos elementos creo que nos daban también, a fines del 2022, una visión acerca de cómo sigue desde el punto de vista geopolítico, ¿no?, esta situación. Y lo que vemos es, se retoma el diálogo entre Estados Unidos y China, a pesar de las ofensas. La confrontación sigue en pie, pero se elige el camino a la paz, y lo que se está eligiendo es el camino de seguir haciendo negocios y no afectar los negocios. Y lo de Putin queda a un lado.
Si prestamos Parecía. atención al envío de material bélico, de Leopard, etcétera, a Ucrania, la decisión de Alemania de no bloquear esto, una declaración de alguien que no forma parte de los gobiernos, pero que sigue teniendo mucha influencia, como Henry Kissinger a los 100 años, diciendo que él ahora no considera incorrecto que Ucrania se incorpore a la OTAN, yo te diría que todo eso también es muy favorable en el sentido que vemos la posibilidad de hacer negocios e inclusive te diría esta parte última del armamento, la posibilidad de que haya un apoyo a Ucrania mucho más fuerte en el tiempo que permita también sacar la guerra de una manera más definitiva, digamos, del escenario. Bien, bien. Nada, me quedan 20 preguntas, pero me parece que me las reservo para el privado. Te invitaremos a almorzar en breve. Bueno, Te agradezco muchísimo. Gracias a vos, Ana, gracias por la pregunta. La verdad que me llevaste con gran facilidad, me facilitaste enormemente. Porque yo interrumpo de manera serial, así que... No, pero estuvo muy bien, no fueron interrupciones, fueron como pasos sucesivos, bisagra. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Gracias a aquellos asistentes. Tengamos entonces a principios de febrero, en 2023, pareciera que el calendario chino se aplica a la Fed. Y bueno, esperemos. Hoy el dato de inflación, que no sé, hoy teníamos un dato de IPC que hoy sale. Probablemente IPC, digamos, el último de todos, el que la Fed normalmente le presta atención, pero dado que no fue el peor, la Fed le empezó a prestar atención a los que daban peor, cosa que me pareció perfecta. Perfecto. Genial. Muchas gracias de nuevo. Un abrazo enorme. Gracias. Adiós. Chau, Hasta chau. luego. Gracias a todos los que estuvieron.